¿Qué es un duelo y por qué todos lo vivimos? Mario, bienvenido. Gracias. Voy a ser intérprete de una comunidad que está atravesando por muchos tipos de dolor en su vida. Y yo creo que esto es un momento perfecto para que les compartamos realmente lo que un duelo significa, los tipos de duelo que hay, inclusive cómo podemos realmente salir de ese dolor. Entonces, empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿qué es un duelo, Mario, y qué tipos de duelos hay? Bueno, yo definiría un duelo como el proceso por el que pasa cualquier ser humano cuando experimenta una pérdida importante, una pérdida significativa. Pérdida puede ser desde algo de menor rango, como puede ser que le roban el coche o pierde una pluma, que le heredó de su abuelo, o ya de mayor rango pierde la casa. De mayor rango pierde no solo la casa, sino el trabajo. De un rango todavía más grande, que es pues alguien te traiciona o te sientes traicionado, ver tipos de pérdidas y el vacío que dejan ver te engana con otra persona. Y ya tenemos duelos que son muy especiales, como la pérdida de la salud, una enfermedad, has perdido algo muy significativo, o la pérdida de la vida de un ser querido, tu pareja, un familiar cercano, un amigo o un hijo. No. Entonces los duelos son estos procesos en los cuales el ser humano se encuentra ante una pérdida que genera un gran vacío. Entonces, ante la existencia de ese vacío, un hombre intenta rellenarlo como puede. Entonces lo intenta rellenar a veces con vengación, a veces lo rellena con ira, a veces lo rellena con miedo, lo rellena con tristeza. Y todos tenemos que entender que el proceso de duelo es natural en el ser humano. El dolor es lo que a todos nos sucede por nuestra condición, que también es material. Yo pongo siempre el mismo ejemplo: me doy un golpe en la mano y me va a doler. ¿Por qué? Porque tengo tejidos blandos y se me van a inflamar. ¿No? Lo que ocurre es en que la mente, sobre todo una parte de la mente muy parasitada por lo que se llama el brego, hace algo para intensificar y prolongar ese dolor. Decir, cuando una persona pierde algo significativo, es lógico. Primero que tenga shock, que entre en shock. No es posible, me he engañado. No es posible, me han robado esto. No es posible, he perdido mi trabajo con lo bien que he trabajado durante todos estos años. No es posible. Tenía una juventud extraordinaria y se me acababa de ir. No. Entonces, primero es el shock. Segundo, es la negación, que va muy unida al shock, ¿no? En tercer lugar, es la búsqueda de un culpable, es ver la ira. La ira contra ver el mundo, la ira contra los demás, la ira contra una figura que uno puede denominarla Dios, la ira contra la vida, la ira contra uno mismo. Si me hubiera cuidado, no me pasaría esto, pero no me habré cuidado, es mi culpa, etc. ¿Es la ira? No. Aquí muchas personas lamentablemente se quedan atrapadas, se convierten en personas amargadas, personas resentidas, personas con una frustración que no consiguen superar. Si no va más allá de la ira, toca dos emociones en las que etapas del duelo: shock, negación, e ira. Abre ser humano, todos nosotros nos sentimos muy incómodos porque nos sentimos muy débiles. En la ira una persona se siente fuerte, se siente fuerte. No digo que sea fuerte, se siente fuerte, puede gritar, puede dar un puñetazo, puede odiar, puede insultar y da una sensación de fortaleza, pero las otras dos ya no te dan nunca sensación de fortaleza, sino de debilidad. Son la tristeza y el miedo. La tristeza por la tierra perdida. Las lágrimas que brotan de esa tristeza o el miedo. ¿Podré rehacer mi vida? ¿Podré volver a amar? ¿Podré volver a sentirme amado, sentirme amada? ¿Podré volver a tener un sentido de dignidad, etcétera, etcétera? Entonces, esas dos emociones hay que transitar por ellas. Nadie dice que sea fácil. Es muy desafiante, porque hay que transitar por el proceso de duelo, porque esto es lo mismo que un río. Si tú un río lo bloqueas, van a empezar a aparecer parásitos. Yo cuando estudiaba biología tomábamos gotas de agua de riachuelos que estaban estancados y estaba lleno de bacterias, amebas y montones de protozo de todo tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando uno se queda atrapado allí, y a la pérdida que sucedió en un momento de nuestra historia, de nuestra línea del tiempo, pasado, presente y futuro, se convierte en algo permanente en nuestra vida. No es que me sentí triste por lo que sucedió, me sentí herido, me sentí herida. ¿Es que ya soy una persona herida?
Soy una persona triste. ¿Se ha convertido esto en lo que se llama una herida ontológica? ¿Una herida del alma? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es entender que eso es parte del proceso. Lo mismo que cuando uno se monta en un barco, empieza a ver oleaje y lo habitual es ver que se maree. No es nada normal, es lo habitual que se maree. Y tiene que entender que eso es parte del proceso. No puede estar igual de confortable cuando hay muchas. Solas que cuando la mar está calmada, que hay cuando un hombre consigue transitar por el miedo y por la tristeza. Entonces viene una parte muy importante que es la aceptación. La aceptación es asumir la nueva realidad. Es verdad, hay un hueco en mi alma que nadie podrá rellenar por la pérdida que ver tristeza y miedo en el proceso de dolor he experimentado y eso no le quita a mi vida un sentido. ¿Hoy empiezo a escribir la siguiente página en la historia de mi vida? No. Entonces, cuando una persona acepta, es decir, asume la nueva situación sin esa ira, sin esa tristeza, sin ese miedo, aceptando, que queda un verbacio o empieza un proceso muy sorprendente, ver qué es lo que se llama el crecimiento postraumático. La persona empieza a experimentar una transformación muy profunda en determinados aspectos de su personalidad. Yo tengo amigos que han perdido hijos. Esto es una pérdida, pero obren en mayúsculas y después del proceso de duelo ha sido como el ave fénix. Hane ha surgido una presencia irradian una luz que es verdaderamente sorprendente y sobrecogedora. No. Tenemos que entender que es un proceso y no quedarnos atrapados en una etapa, en la etapa de la ira, en la etapa de la tristeza, en la etapa del miedo, sino entender que eso nos va a llevar un tiempo a todos. A veces son meses, a veces son años, que eso pasara, que la herida cicatrizara, que volveremos a recuperar la alegría, que volveremos a recuperar la ilusión, que volveremos a recuperar las ganas de vivir. Y ese es el proceso de duelo. Entonces, lo que queremos a veces es no pasar por esas etapas duras, pero es como si yo no quisiera pasar por el proceso de envejecimiento si es que paso necesaria. Entender es como si yo no quisiera pasar por determinadas cosas. No digo que sean agradables, pero es parte de lo que es ver la vida. Entonces, no es como queremos que sea la vida, es que es la vida, y personas que han pasado por situaciones de duelo tremendas, pérdidas de seres queridos, pérdida de libertad, maltrato. Veamos la figura tan reconocida mundialmente de Víctor Frank decía, la única libertad que no te podrán quitar es cómo decides tú relacionarte con esto, cómo decides tú relacionarte con tu proceso de duelo. Entonces, claro, cuando estás en medio del proceso de duelo, no da la sensación de que pueda salir nada positivo de ahí. Yo he tenido que atender en mí la aceptación, asumir la nueva realidad. Abrí poca como cirujano 26 años a miles de pacientes. Inmediatamente entran en un proceso de duelo porque estaban sanos y dejan de estarlo. Sus familias tenían un familiar que estaba sano y deja de estarlo y hay una preocupación. Pero no es nada raro pasar el tiempo para que pacientes y familias te digan, esto es lo mejor que podía pasar en nuestras vidas. Pero eso no se puede ver cuando estás en medio del proceso, por supuesto. O sea, hay una historia muy sencilla, pero que de alguna manera quiere captar esto. No, es un señor que tiene un coche y le dicen, si usted se mete por esa carretera usted va a ver un paisaje maravilloso. Bueno, el hombre se lo cree, empieza a ir por la carretera y lo único que hay es una niebla, no ve nada y tiene unas ganas de darse la vuelta. Sin embargo, por alguna razón confía en la persona que le ha dicho eso y sigue con su coche y no se está dando cuenta de que porque como es niebla no ve de que está ascendiendo por una montaña y llega un momento en el que está por encima de la niebla y ve un paisaje extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer a una persona transitar por el proceso de duelo? Quedarse con las emociones del momento. No, con esas emociones no se quiere quedar nada. Nadie, sino quedarse con lo que realmente va a suponer ese proceso en su vida. Y luego hay otro punto que para algunas personas les puede ayudar, para otras no. Es saber que este no es el final de la historia.
Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suiza, discípula de Jung y posiblemente la persona que ha tenido más experiencia en el mundo en tanatología, la de Thanatos. La ciencia de la muerte, no, acompaña a montones de personas en su viaje final en este plano de la realidad recrecimiento postraumático, renacer tras la pérdida y era una mujer que no creía absolutamente en nada. Cuando ella formó parte del grupo de la Cruz Roja, que fue a los campos de concentración nazis después de ganar los aliados la Segunda Guerra Mundial, y vio aquel horror, empezó a tener experiencias muy profundas y se dio cuenta de que la vida no acababa aquí. Por eso tiene un libro que se llama La muerte. ¿Un amanecer? No. Entonces también puede ayudar a algunas personas a abrirse la posibilidad de que la pérdida es en la dimensión de la materia, el tiempo, la forma y el espacio, pero no en la única dimensión que es eterna, que es la dimensión del amor. Tú hablas mucho del poder del lenguaje interior, como se supone deberíamos cuidar nuestra conversación interna cuando estamos atravesando un duelo para no destrozarnos más. Bueno, muchas personas piensan en las palabras, intuitivamente saben que las palabras tienen un impacto muy profundo en la vida del ser humano, pero también hay frases que generan mucha confusión, como las palabras las lleva al viento. No. Sí. No, la mente del ser humano es una mente simbólica. Es decir, nosotros no podemos pensar sin palabras. Es decir, si no tuviéramos palabras no podríamos pensar. Si no pudiéramos pensar, ¿no podríamos acercarnos a determinadas realidades? No. Entonces, ¿qué ocurre? Que las palabras están conectadas con sensaciones, con sentimientos, con emociones y con experiencias. Es como si cada palabra que utilizáramos abriera una serie de cajones, sí, donde hay sensaciones, sentimientos, emociones, imágenes, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros utilizamos palabras que abren cajones donde están emociones como la desesperanza, la sensación de impotencia, la culpa, la vergüenza, o ver cajones donde hay imágenes de pequeñez, de insuficiencia, de caos, no podemos obviar que esas como cuidar el lenguaje interior durante el duelo sobre imágenes, esas sensaciones, esas emociones, va a tener un impacto a nivel físico y se sabe perfectamente. Por eso es tan importante que incluso a nivel físico los que somos profesionales de la salud en distintas áreas utilicemos palabras que ayuden al cuerpo a sanar, no al cuerpo a enfermar. No. Entonces, quiere decir que cuando una palabra, por ejemplo, cambia, menudo problema tengo un gran desafío. Fíjate que ha cambiado muy sutilmente el lenguaje, pero ya su cuerpo reacciona de una manera distinta. Si yo digo menudo problema tengo, empieza a liberar el cortisol, la hormona del miedo. Sí. O digo, vaya desafío que tengo, empieza a liberar adrenalina, que es una hormona diferente. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, que me hacen estar más atentos, no. Entonces, no quiere decir que siempre vayamos a utilizar las palabras ideales, sino que siempre nos hablemos con compasión, que entendamos que el viaje por la vida tiene muchos momentos difíciles, sobre todo para muchas personas. No lo hagamos ver más difícil a través del lenguaje. Alguien cometió un error, ya lo está pasando mal con el error que ha cometido. No le digas encima, eres un inepto, eres una inepta, no sirves para nada, pero nunca consigas tu vida. No hagas lena del árbol caído. Entonces, el lenguaje es muy importante para sanar y eso es un lenguaje también. Es muy importante cuando se utiliza mal a la hora de hacer enfermar. Sí, la cabeza sin duda se vuelve nuestro enemigo muchas veces porque la conversación interna hay que cuidarla mucho. Creo que eso es muy importante. Sin embargo, tú dices que esto es diferente, que el dolor no es el enemigo. Y entonces, ¿cómo transformar ese dolor sin negarlo? Y sobre todo, diría yo, para que no nos haga más daño. Bueno, aquí hay que hacer una distinción que se atribuye al príncipe Gautama Siddhartha, luego transformado en Sakyamuni Buda, porque parece ser que él hizo esta distinción en el lenguaje hace 2500 años. Él distinguió el dolor del sufrimiento y ahí hay una historia real que sucedió en la India cuando ya Buda era una persona muy reconocida, ¿no? Una mujer había perdido a su único hijo, dolor y sufrimiento, la enseñanza de Buda, no, y entonces estaba llena de amargura. Buda en aquella época era un personaje único y la mujer acudió a
él pidiéndole que le resucitara. Un poco como la época de Jesucristo, cuando pues algunas personas se habían perdido a sus hijos o personas cercanas y le pedían a Cristo que les resucitaran. No. En este caso le pide a Buda que le resucite y Buda dice: quiero que vayas a ver todas las casas que puedas de pueblo en el que estás y encuentres a una persona que no haya perdido un ser querido. Y si lo encuentras, yo lo haré. Y cuando volvió la persona se dio cuenta aquella madre afligida que todo el mundo había perdido un ser querido. Entonces, ¿qué es el dolor y qué es el sufrimiento? La pérdida de un ser querido. Imaginemos la pérdida de un hijo y en este caso una madre viuda con hijo único es devastador y eso es dolor. Sufrimiento es el enfrentamiento radical contra eso, la amargura frente a eso, el decirte, y yo nunca me voy a recuperar. El quedar atrapado en una narrativa mental que lejos de ayudar porque no te permite aceptar, no te permite asumir, hace que estés constantemente en un estado de resistencia y de rebeldía. Ese estado de resistencia y rebeldía está asociado a un aumento en la enfermedad mental, física, a una sensación de impotencia, a un aislamiento y a un enfermar del conjunto de la vida. Entonces, tenemos que separar muy bien lo que pertenece a nuestra condición material de nuestra condición anímica, los lazos que hacemos con las que establecemos con las personas de lo que hebra la mente egoica, yo superficial, el yo ilusorio es capaz de hacer eso para sumergirnos en un mar eterno de dolor, en un mar eterno de sufrimiento. Por eso, ante el mismo tipo de pérdidas, pérdidas de libertad, pérdidas económicas, pérdidas seres queridos, vemos fundamentalmente como dos grandes tipos de respuestas. Una, el hundimiento, la amargura de por vida y otras el crecimiento postraumático, la transformación postraumática. Entonces, te depende el uno y el otro. Los dos grupos han sufrido el mismo dolor, han sufrido una pérdida, pero una persona le ha dado una interpretación diferente a la otra. En un programa de mindfulness que estaba dando, una mujer comentó lo siguiente. En una situación de duelo, una situación de pérdida, había ido al funeral por una persona muy querida por ella. Y el dolor lo sentía muy hondo y simultáneamente sentía una extraordinaria paz, una extraordinaria serenidad. Era como si junto al dolor de la muerte, de la pérdida, estuviera la celebración de la vida, de lo que esa persona había supuesto en su propia vida. Y fíjate qué curioso es Sara, que escuchó porque duele tanto el abandono y la traición por casualidad una conversación de dos amigas suyas que no sabían obviamente que ella estaba tan cerca, que al ver la serenidad que esta mujer tenía comentaron, igual no le importaba tanto. Nos cuesta entender que el dolor y la serenidad, porque es esa pérdida que genera pues ese dolor intenso pueden ir de la mano de la serenidad, de la paz, de la tranquilidad. Pensamos que es lo uno o lo otro. Si te duele te tienes que desmoronar y si tienes serenidad de que es que no te duele tanto, ¿sabes? Nos encanta manejarnos en el mundo digital. El mundo del blanco-negro es blanco o negro y no nos damos cuenta de que hay distintas tonalidades de grises. Entonces, en las tonalidades de grises es donde encuentra la respuesta a muchas cosas que en los blancos y en los negros no puedes encontrar. Antes de hacerte la primera pregunta, ya ver que estás tocando este tema, porque entonces cuando una pareja te abandona o se va con otra persona que es muy usual, ¿por qué es tan difícil aceptar y por qué duele tanto, Mario Honesto? Bueno, yo creo que el dolor del abandono es la consecuencia de varias cosas. Primero, de la pérdida de algo para ti muy querido, que es una relación romántica, una relación afectuosa. Segundo lugar, el dolor de sentirte traicionado, de sentirte traicionada. No. Tercer lugar, la búsqueda de una razón y a veces esa razón arremete contra ver uno mismo. ¿Cuál es mi defecto? ¿Porque me he abandonado? ¿De que soy culpable? O a veces arremetes contra la otra persona, la juzgas, la acusas, la condenas. No. Y esto es muy lógico dentro de la dimensión de los sentidos y de la mente racional y analítica que ahora predomina en nuestro mundo. Pero aquí no está la solución. Si estuviera la solución, la persona podría recuperar su ilusión por vivir. La persona podría recuperar su apertura a encontrar otra pareja, romántica,
porque no, porque no, porque se le va a cerrar la posibilidad de un encuentro de estas características a una persona, porque se haya sentido traicionada. Yo conozco personas que han sido traicionadas, abandonadas por otras personas y han recuperado y han hecho maravillosas familias. No. Entonces, esto es como todo en la vida. O sea, son momentos muy duros y nadie puede negar o restar dureza a esos momentos. Lo que estamos hablando es que la solución no está en quedar atrapado en esos momentos. Quedar atrapado en la ira, el resentimiento, la culpa, la vergüenza, la acusación, el deseo de venganza. Ahí no está la solución, ahí está el consumo de la propia vida. Es como si yo tuviera una piedra caliente, muy caliente, deseando tirársela a esa persona que me ha abandonado y no me doy cuenta de que esa piedra me está abrazando la mano. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que a veces estamos tan apegados a esa piedra, ese deseo de venganza, que preferimos sufrir antes de soltar la piedra. Yo a veces en un ejercicio que hago en una de mis conferencias invito a soltar y digo, uno de los más mayores desafíos que os vais a encontrar es el de preguntaros si es que ahora voy a soltar cuando llevo 20 años manteniendo la piedra. Sí, es decir, tengo que reconocer que durante 20 años he estado manteniendo esta piedra que me ha quemado a mí y voy a dejar partir. Digo, depende de lo que valores tu vida, el resto de tu vida. Depende si quieres seguir atrapada en la amargura o si quieres soltar para empezar a volar. Pasos para sanar un duelo, conexión, movimiento y propósito depende. Es tu elección. ¿Estamos diciendo que sea fácil? No. Nadie dice que esto sea fácil. ¿Cómo va a ser fácil esto? Esto no es fácil, es muy desafiante. Entonces, a mí a veces cuando me dicen, esto no es fácil, digo, yo te invito, les digo porque no soy quien para dar el consejo, le digo, yo te invito a que te hagas una pregunta. No te preguntes cuánto te va a costar, porque te va a costar mucho. Pregunta a ver hasta dónde te puede llevar, qué pasos y qué recomendaciones le darías tú a una persona o a las personas que están atravesando en este momento un duelo o un dolor muy grande, ya sea por abandono de su pareja, por la muerte de alguien cercano. ¿Qué recomendación y qué pasos podemos? Pero primero, jamás aislarse. Es un gravísimo error aislarse. Aislarse, porque cuando uno se aísla, la mente empieza a darle vueltas, vueltas y vueltas. Esta jaula de grillos que tenemos todos en la cabeza, mira, no sé qué mira, no sé de este caso. En ese aislamiento te desconectas de la realidad y entonces si estás desconectada de la realidad estás a mercal que estás fabricando. Entonces, lo primero no aislarte, es buscar a alguien de confianza y abrirte a esa persona, no para criticar, no para denigrar, no, sino para mostrar tu sentir. La palabra emoción quiere decir lo que fluye, lo que se mueve, mostrarle tu sentir, abrir tu vulnerabilidad. Todos tenemos una vulnerabilidad extraordinaria, empezando por mí. No tenemos que sentirnos avergonzados por eso. Muchas veces el simple hecho de sentirte escuchada, de sentirte escuchado, es lo que va a ser parte del proceso de sanación. Si tú no vas a quitar un consejo, cada uno vive su viaje a través de la vida de una manera única. Tú vas a sentirte escuchado, tú vas a sentirte escuchada de alguien que no está para darte consejos, sencillamente para decirte, entiendo tu sentir, entiendo tu sentir. Entonces, es lo primero. También es muy interesante escribirlo, pero escribirlo siempre desde lo que tú sientes y desde lo que necesitas. No desde una mente que enjuicia, condena, acusa al otro, a uno mismo, etcétera, etcétera, no. En segundo lugar, es fundamental y va a sorprender lo que voy a decir, que las personas que están en un proceso de duelo ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es uno de los mejores antídotos frente a los cuadros de ansiedad y de depresión que son muy frecuentes en los procesos de cualquier tipo de ejercicios. Ejercicio aeróbico, moverse, caminar e entrar en contacto con la naturaleza. Eso es importantísimo para moverse. En tercer lugar, importantísimo para hacerse una pregunta, no qué es lo que los demás pueden hacer por mí, sino que puedo hacer yo por los demás. Es decir, el buscar un motivo, el buscar un propósito, el buscar un sentido que te trasciende,
que va más allá de mi dolor, ver que va más allá de mi angustia. Eso es súper útil. Yo conozco a una persona del mundo de la psicología que experimentó una enorme tradición, objetivamente hablando. Sí, y sin embargo, ella de esto hizo una transformación y ayuda a muchas personas con su ejemplo vital. ¿No? Entonces, hombres, son cosas pasito a pasito que nos pueden ayudar a no a quemar menos ver la metáfora del globo aerostático, aprender a soltar lo revuelto, sino a que nos maremos mucho menos en ese más revuelto. Y luego eso nos permitirá encontrar cosas que ni siquiera esperábamos. Decía Steve Jobs que los puntos se conectan solo cuando miras hacia atrás, nunca hacia adelante. No es raro escuchar a personas que han pasado pues por eso, por abandonos, etcétera, decir, tenía que haber pasado por esto para haber poder ahora vivir esto completamente diferente. Decir, entender que la vida no se acaba ahí se acaba una etapa de la vida. Lo mismo que cuando uno está leyendo un libro. La analogía es muy básica, lo sé, pasa una página y termina un capítulo, pero ese capítulo no determina el resto de los capítulos. Restos capítulos se están por escribir. Una de las cosas más impresionantes que yo he visto son cambios incluso a nivel físico, cuando una persona entiende que si sigue culpando de la herida de hoy a quien la causó en el ayer, está tomando una posición de víctima. Está decidiendo que mis circunstancias determinan mi vida, ver que que me definen en lugar de decir, no, mis circunstancias generaron la herida, yo soy quien decido que la herida se queda en el pasado. 5. A quedar una cicatriz, pero no tiene nada que ver que tengas una cicatriz a que tengas una herida abierta. Claro, porque claro, la herida abierta haces así, pegas un salto, la cicatriz haces así y te inmutas. Entonces, yo creo que son pasos nunca fáciles, siempre posibles, que si entendemos que hay un sentido profundo que está más allá de la mente analítica, que juicia, condena, se victimiza, etcétera, etcétera, podemos descubrir cosas extraordinarias. La importancia de soltar, la importancia de soltar. Hace poco me preguntaba una persona sobre lo difícil que era soltar. No. Y yo le ponía un ejemplo. Me gustan mucho las metáforas de un globo aerostático. No sé si aquí en la maravillosa Guatemala utilizas globos aerostáticos, ¿no? En España no es muy frecuente. En otros sitios como Turquía es muy frecuente. Es permanente. Ahí es permanente. Entonces yo le decía lo siguiente. Mira, cuando uno está en tierra con el globo, no quieres soltar lastre porque ve que va a soltar lastre, dejar de tener a lo que tenías. Y en ese momento dices, pero si estoy aquí, si me quito esto, ya no lo tengo, he perdido. No, porque en el momento en el que tú te quitas esto, pasa una cosa inesperada, sorprendente, sobrecogedora, que el lobo empieza a llevarse. Sí, te puede llevar a ver nuevos paisajes. ¿Qué ocurre? Que tú cuando estás en el suelo con tu cestita y con el lastre, tú no ves ni te imaginas los nuevos paisajes. Los nuevos paisajes solo los verás si estás dispuesto a soltar lastre. Por tanto, al final es un salto de fe. Es un salto de fe y un salto de esperanza. Fe en que hay un mundo que se puede descubrir. Hay un mundo que se va a revelar y esperanza y agradecimientos en algo que todavía no ha nacido, como es la visión de ese nuevo paisaje y que nacerá en el momento en el que yo decida soltar las tres. Ese nuevo paisaje y de ese nuevo olor, porque además el aire es otro. Es otro, es otro. Todo es otra cosa. Todo es otra cosa. No sé si has visto esa película tan bonita creo que es de Pixar de Up. Él era el señor mayor que ha perdido a su mujer, que había sido su compañera de por vida, de toda la vida, con los globos y de repente empiezan a pasar cosas. La casa se va elevando y acaba en otro mundo y como la vida de esta persona es transformada, ¿no? Sí, es maravilloso. Mario, quiero darte las gracias por regalarnos esta charla tan linda, sobre todo que ha sido un verdadero regalo para el alma, porque estoy segura que muchas personas hoy se van a sentir en su proceso, porque están viviendo un proceso duro, se van a sentir mucho mejor. Gracias por tanto, de todo el corazón. Gracias, gracias.